La pista, el grupo del concurso que se denomina Progenie de Vaca. Nos piden de la comisión de admisión a pista, por favor, la campeona adulta, después del grupo de familia, procedan a obtener el campeonato de la raza. En este momento, siendo las 21 horas de este día 30 de mayo, se tiene la evaluación por parte de los jueces de estos dos grupos de ejemplares que se llama Progenie de Vaca. Deben presentarse al menos 2 crías de la misma vaca, no importando el sexo, y en este momento los 3 jueces están determinando cuál de estos dos grupos los productos tienen una mayor uniformidad y parecido entre ellas con la madre. Después de esto terminamos con la gran campeona de la raza. Bueno, Progenie de Vaca, en esta categoría, como ya explicaba el doctor Sili, lo que se evalúa es la homogeneidad de la progenie que se presenta y cuando se presenta la madre, pues podemos comparar y ver qué tanto transmite la madre. Cuando se presenta, asumimos que las características que tiene los ejemplares es por tener. Entonces, en este caso, en un grupo hay 3 hembras, en el otro grupo tenemos una hembra y un macho. Para el primer lugar en esta categoría, me inclino por el grupo de las 3 hembras, debido a que es un grupo muy homogéneo, desde el color, la estructura, la feminidad de estas hembras, así como su fortaleza que tienen en lomos y la profundidad y el arqueamiento que presentan en su
Bien, vamos a pedir a la reina de esta exposición, a su señor padre, criador, ganadero también de la región, de la zona centro del estado de Veracruz, nos hagan favor de pasar con el banderín y hacer entrega al propietario de esta ganadería, el señor Manuel Iturbe Villegas, como